Me despierto en una habitación algo rústica. Intento ponerme de pie y me doy cuenta de que mis compañeros no están a mi alrededor. Al mirar el entorno noto un escenario sospechoso. Es como un cuarto de niños, pero con piso y paredes de madera y con objetos tonalidades rojizas. Es algo tétrico, pero familiar. Huele a avena recién preparada, la misma que tomaba de niño. Inmediatamente escucho una voz joven que me llama. Decidí seguir esa sensación y dejar que me guiara. De repente escuché la risa y los pasos de un niño corriendo. Sin temor alguno, lo perseguí. Llegué a un pasillo que parecía tener una escalera al final. Curiosamente parecía ser eterna. El camino estaba lleno de puertas, cada una con un nombre de las decisiones más difíciles que he tomado. Cuando subí al final de la escalera, encontré esa presencia que tanto había estado siguiendo. Me encontré frente a nada menos que el Orisha Elegua, la deidad de los caminos. Él me esperaba para cruzar la última puerta de esa interminable escalera llena de habitaciones. La presencia de Elegua me generó mucha intriga, pero al mismo tiempo confianza. Finalmente supe lo que debía hacer con mi vida. Este recorrido me ayudó a entender la naturalidad de mis decisiones. Desde que tuve esa experiencia, investigué un poco sobre esa deidad. El Ewa es el que abre o cierra los caminos de la vida, la prosperidad, la felicidad, la suerte o la desgracia. Es muy astuto y su nombre significa el príncipe mensajero. Pero luego de ese momento regresé a la realidad, donde me acordé de mis compañeros. Me pregunté qué clase de sueños tendrán y con qué otros orichas se habrán topado. Me encontraba recostada a pocos metros de Robert, pero luego abrí los ojos dentro de mi subconsciente. Lo primero que noté fue la textura del pasto que tocaba mis pies descalzos. Había un leve sonido de agua corriendo cerca. Decidí ir a la fuente. Al llegar, encontré un caudal puro, sin intervención humana. Me agaché rápidamente al recordar mi fobia al agua. Pero es extraño, este entorno era muy sutil, no era un río muy imponente. Luego de observar el río, me di cuenta que había un brillo debajo del agua, parecía oro. Me intrigó el metal precioso, así que decidí bajar y superar mi fobia para tener en mis manos algo de este metal. Al bajar, el agua me jugó una mala pasada y llevó el pedacito de oro al lado más hondo, pero me armé de valentía y me sumergí en el caudal. Abrí los ojos y miré cómo estaba el bioma acuático. Era hermoso. Al final, alcancé el pedacito de oro. Me llevó una sorpresa al ver que se transformaba en unas manos adornadas de joyería de oro. Me topé con nada menos que la Orisha Osho, una mujer hermosa, llena de gracia, con mirada coqueta, quien se dirigió hacia mí para tocar mi hombro sutilmente. En ese instante no pude creer lo que vi. Era una mujer de piel oscura que parecía esculpida a la perfección. Su traje era de color amarillo oro y llevaba un tocado muy elegante que resaltaba su poder. Aquella deidad dirige sus palabras hacia mí. Habla de cómo el amor es igual que un caudal no explorado. Puede tener su misticismo, pero si el humano nunca se atreve a nadar dentro de él, no sabe de los tesoros y recompensas que puede encontrar o de lo que se puede perder. Desde ese día me di una oportunidad con el amor, cosa a la que le tenía tanta fobia como los cuerpos de agua. También pensé en mis compañeros. En ese momento me preocupé por ellos, recordé que debía buscarlos para podernos despedir de nuestro amigo. Me pregunté con qué deidades se encontrarían ellos. Acompañé a mi madre y a los amigos que se querían reunir con mi difunto hermano. Desperté en un escenario algo diferente. Era un atardecer, se veían los colores cálidos del alba escondiéndose. Al lado la diversidad de árboles que adornaban el paisaje. Me quedé maravillado observando aquella vista. En el escenario natural se escuchaba el ruido de las hojas. Recordé todos mis proyectos a futuro, que se quedaron estancados porque mi mayor apoyo partió al más allá, cosa que me dejó asustado, ya que no sabía cómo continuar mi proyecto. En medio de la brisa se asomaban unas gotas de lluvia. La tarde se convirtió en una llovizna repentina. Con ella, los sonidos de relámpagos en el aire que terminaron aterrorizando. En medio de aquellas luces contundentes, apareció la deidad del trueno, Changó, quien con una mirada altiva se dirigió a mí mientras que yo seguía pasmado con los estruendentes sonidos. Curiosamente los relámpagos brillaban en un tono naranja. Aquellos destellos resaltaban la vestimenta de aquel dios que tenía tonos naranjas rojizos. Él se dirigió a mí con firmeza. En sus manos tenía un machete, el cual sostenía con mucha precisión. Aquel orisha me enseñó el valor y la justicia. Desde ese día pude luchar por mi cuenta, ya que pude relacionarme con el dios de la justicia y las batallas. Luego de esa intervención, recordé que mis compañeros también querían despedirse de mi hermano. Preguntó cómo podré encontrarlos.
y con qué orillas se habrán relacionado. Abrí los ojos luego de haber hecho un ritual con mis compañeros. En el interior de mi inconsciente encuentro un espacio totalmente blanco. Extrañamente es tranquilo. Se escucha el ruido de un ambiente natural. Pájaros y fauna silvestre. En el espacio sentí una paz interior. Dentro del lugar pude descansar de mis pensamientos. Se siente tranquilo. Por un momento dejé de preocuparme por la muerte de José Luis. Dentro del espacio hay un sinfín de maniquíes blancos representando el cuerpo humano, pálidos y puros, con una apariencia algo brillante, lisos, todos iguales. Seguí caminando por el espacio, deslumbré a detalle aquellos maniquíes sin vida, y al final miré una silueta. Parecía una tela blanca bastante llamativa. Tenía algunas decoraciones en plata, resaltaba entre los maniquíes. Me acerqué a la silueta, vislumbré una luz cada vez más intensa a cada paso que di. Al llegar noté que hay algo distinto. El material de aquella figura no era como el resto, parecía tener vida. Era un cuerpo de apariencia morena. Se trataba de Obatalá, el orisha mayor, dueño de las cabezas, los deseos y los sueños. Observé impresionado aquella deidad, parecía demasiado pura y tranquila. Obatalá soltó una mirada de serenidad hacia mí. Quedé maravillado, pero no me atreví a mirar a este ser a los ojos. Obatalá tomó mi cabeza, acariciándola con delicadeza. Sentí menos abrumado. El orisha mayor parece conocer bien mis anhelos, igual que mis preocupaciones. En ese momento, entendí que mis preocupaciones no eran algo tan trascendental. Dejé de extrañar lo que no hice con mi amigo José Luis. Acepté que él estará en otra vida, y yo me daré la oportunidad de vivir la mía. Pero en ese preciso instante me acordé de mis compañeros. Ellos también querían despedirse de José Luis. Me pregunto con qué deidad se habrán topado. Estaba supervisando el estado de los amigos de mi hijo José Luis, pero quería hacer la conexión junto a ellos para poder comunicarme con mi hijo. Busqué una posición cómoda para poder descansar. En mi sueño me di cuenta que estaba en el mismo lugar, pero había algo distinto. Luego de caminar por mi casa, busqué la habitación de José Luis. Al entrar escuché un sonido de algo familiar. Abrí la puerta y me topé frente a frente con el océano. La luna seguía brillando en aquel paisaje, pero el mar estaba en toda su inmensidad, cosa que me desconcertó. Recordé cuando llevé a mi hijo al mar por primera vez. Entre sollozos, mis lágrimas cayeron al mar y se mezclaron con las olas. Entre el sonido del mar junto con el sonido de mi dolor, se me levantaba una ola que parecía traer una presencia magistral. Era Yemaya, la diosa del mar. Al ser devota y poder presenciar que estaba al frente de una de las deidades más respetadas, dejé de lado mi llanto y me dispuse a observar a la orilla del océano. Era una noche bastante estrellada. Con luna llena, la luz resaltaba el cuerpo de la diosa, que estaba adornada con accesorios de plata y corales, quien me vio como una igual a pesar de ser ella la deidad del mar y de la maternidad. Había momentos que deseaba volver con mi hijo, no sé si por la melancolía o por llenar ese vacío de lo que puede hacer como madre, pero aquella diosa me hizo entender que el amor de una madre no tiene límites, y mi hijo pudo disfrutar de todo el amor y los conocimientos que le pudo haber entregado. Mi única preocupación en ese momento fue velar por sus compañeros quienes también se sumergieron en esta conexión. Me pregunto con qué orillas se toparon y si nos podremos despedir de mi hijo.